Bienvenidos a los que se están sumando, que el Señor les bendiga. Hoy vamos a continuar con la enseñanza, con esta serie de enseñanza que estamos compartiendo, especialmente sobre lo que es esta parte tan importante y tal vez tan descuidada o mal interpretada o poco enseñada sobre lo que es la morada eterna, ¿no? A veces el solo hecho de hablar de que vamos al cielo, ya como lo venimos diciendo, se transforma en todos nosotros una realidad más o menos entendida, ¿no? Porque cuando hablamos del cielo nos imaginamos, como ya lo vengo diciendo tantas veces, de que estamos arriba de una nube con el Señor, ¿no? Y nos cuesta imaginarnos y a veces hasta pensamos que puede llegar a ser un poco aburrido todo esto, ¿no? Pero en realidad lo que estamos aprendiendo es que la tierra es nuestra morada eterna. Cuando Cristo venga, será transformada esta tierra en una morada gloriosa donde el Señor mismo habitará con nosotros. Y que es lícito decir cielo simplemente porque tendrá la gloria misma del cielo, pero es lo que la palabra nos enseña, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? O sea, nosotros vamos a vivir en una tierra totalmente glorificada, transformada, y vamos a disfrutar de ella para siempre, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que pasa con los que mueren en Cristo, ¿sí? Los que mueren, toda persona, sea creyente o incrédula, qué es lo que pasa con su vida, siguen viviendo, la muerte es el fin de la existencia, y si siguen viviendo, a dónde están o a dónde van. Es verdad que todos vamos a estar dormidos allí bajo tierra hasta que venga Cristo y las trompetas nos devuelvan la vida. Hay muchas conjeturas y muchas preguntas que pueden surgir, ¿no? Y entonces, el propósito de esta clase será responder algunas preguntas que nos pueden sacar de las dudas o ayudarnos a la mejor comprensión en cuanto a lo que es la muerte, el estado eterno y la glorificación final. Porque si llego hoy a terminar con la clase, vamos a continuar la próxima ya hablando de el lugar físico de lo que va a ser la morada eterna, ¿no? Pero si no llego con el horario, tal vez hagamos en dos partes para que luego vamos analizando y viendo un poquito más. Pero surgen preguntas normales como ¿cuál es el propósito de la muerte en la vida cristiana? La pregunta es por qué mueren los cristianos? No es que la Biblia dice que ya fue sorbida en victoria, que ya tenemos victoria cuando Cristo resucitó. La pregunta que se puede hacer uno, pues, ¿qué le sucede a nuestros cuerpos y nuestras almas cuando nos morimos? ¿Sí? Todos sabemos que entraremos en un estado de putrefacción, de descomposición, pero ¿qué sucede con el alma de los que mueren? ¿No? Y cuando recibiremos nosotros un cuerpo resucitado, ¿cómo será? ¿Qué características tendrá? Entonces hay muchas de esas preguntas que vamos a ir nosotros viéndolas a medida que vamos avanzando con las clases, ¿no? Pero la muerte, ¿sí? ¿Por qué mueren los creyentes, no? Tal vez es un tema que podríamos nosotros o pensarlo, o alguno lo pensó, en cuanto a la aplicación de la redención, ¿no? Porque todos nosotros sabemos que la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta y el sello de esa perfección es la resurrección de Jesucristo. O sea, cuando Él resucitó, verdaderamente su obra ha sido completada. Y ese es el principal punto al cual nosotros tenemos que ver de que hay vida después de la muerte y hay una vida que promete ser una vida renovada, glorificada en el aspecto espiritual, pero el aspecto físico también. Porque si bien es cierto, Jesús murió y Él entregó su espíritu al Padre, Él dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, y murió, eh, solamente estuvo 3 días su cuerpo allí en la tumba, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado. O sea, no es que Jesús se fue y está y permanece en espíritu allí a la diestra del Padre, sino que Él ascendió con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que se lo tocaba, que se lo palpaba, que podía comer con ellos. Entonces, hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos ver que así como sucedió con el Señor, va a suceder con nosotros lo que por la fe creemos en Él. Pero la pregunta es, si la redención es una obra perfecta y la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo es perfecta en nosotros,
¿por qué mueren los creyentes? Así que tenemos nosotros claramente que concluir y asimilar y aceptar este tema de la muerte, porque uno se preguntaría tal vez cómo puede suceder la muerte en un cristiano si Cristo venció la muerte, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que observar es que la muerte en un creyente no es un castigo, ¿sí? La muerte para el cristiano no es un castigo, sino que Pablo habla de algo totalmente diferente. Es una expresión de victoria, es una expresión de perfección. Es realmente algo maravilloso que nos tiene que pasar. Y mucho más porque el apóstol Pablo dice en Romanos 8.1 que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, la pena de la muerte de nuestros pecados ya ha sido pagada, no hay que pagarla, o sea, la muerte no es un castigo para los creyentes, sino que es el paso de un estado a otro, de una realidad a otra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver que aunque sabemos que los creyentes mueren, no debemos nosotros ver como un castigo de parte de Dios, porque a veces nosotros cuando oramos por hermanos que están tal vez en momentos terminarios, momentos ya de desenlace de su vida o el ocaso de su vida, nosotros tal vez podemos entristecernos y pensar que esto lo que está llegando es algo terrible o es algo malo o es algo que se podría evitar, pero en realidad lo que estamos viendo nosotros es que Dios ha determinado que nosotros como hijos de Dios asimilemos la muerte como algo que Él también lo permitió en el sentido de que Él podría haber sacado la muerte apenas resucitó Jesucristo y todo lo que somos convertidos por la fe no a experimentar la muerte. Entonces lo que nosotros podemos ver que no es un castigo de parte de Dios, ni es el resultado de la pena que nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, sino que es claramente la expresión de la redención completa en la victoria de Cristo Jesús cuando Él resucitó. Ahora, todo lo pagó Cristo, claro que lo pagó. Por eso nosotros debemos ver que el castigo de nuestro pecado fue sobre Él y no sobre nosotros, y esto nos ayuda a entender claramente de que la muerte es una bienaventuranza, y eso lo dice Apocalipsis, ¿no? Bienaventurado de ahora en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, es un motivo de desprendernos y sacarnos tal vez de esa sensación de dolor, de angustia, de que algo extraño va a pasar. Bueno, todas esas cosas es necesario que nosotros aprendamos a asimilar. Entonces, la muerte no es un castigo para los creyentes. Segundo, la muerte es el resultado final para vivir en un mundo caído. O sea, ¿cuándo nosotros vamos a salir de este mundo? Y si bien es cierto, este mundo caído es la evidencia del pecado original que comienza desde el Edén en la rebelión y la desobediencia de Adán y de Eva, siendo expulsados del paraíso y habiendo sido ellos ya merecedores de la sentencia que Dios había advertido de que el día que comieren este fruto, de cierto moriréis. Esa palabra se traduce muriendo moriréis, que quiere decir el resultado es la muerte física, pero la muerte espiritual, y también es una muerte que todos los días se va manifestando, que nosotros le llamamos comúnmente la vejez. La vejez no es otra cosa más que la muerte de nuestras células, y por eso nuestro cuerpo no se regenera, sino que va muriendo cada día. Entonces, la muerte ha sido hecho también, es como una expresión de la gran sabiduría de Dios, porque Dios decidió no aplicar de golpe todos los beneficios de la obra redentora de Cristo. Dios no quiso que inmediatamente todo lo que hemos heredado en Cristo Jesús sea aplicado a nosotros, sino más bien Él ha determinado, Él ha planificado, ha escogido aplicar los beneficios de esta salvación en forma gradual con el correr del tiempo. O sea, que nosotros debemos aceptar que Él no ha escogido quitar del mundo la muerte apenas Él resucitó y ya los que creen no van a morir nunca, sino que es algo que va a pasar y que nos va a tocar a todos los cristianos, sino que debemos nosotros también aceptar de que hay una esperanza de un juicio final y hay una esperanza de un establecimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva, y entonces todo esto nosotros podemos ver que es la culminación
de vivir en un mundo caído y entrar a la experiencia de la plenitud, cuando nosotros morimos como cristianos, a lo completo, a lo perfecto que se da después de la muerte física. Pero también hay que entender que ese es un proceso también, porque el estado en que nosotros pasamos, cualquiera de nosotros que muera en Cristo, no pasamos a ser inmediatamente perfecto y completo, sino que también hay un proceso que se llama estado intermedio, que es lo que vamos a desarrollar Dios mediante en la clase de hoy. Ese estado intermedio claramente es el estado en lugar, no un estado en sí, sino en un lugar espiritual en la cual la palabra lo da a conocer como el paraíso, el lugar donde están los creyentes juntamente con el Señor. Pero nosotros podemos ver que es un plan de no erradicar radicalmente, valga la redundancia, la muerte o aplicar de golpe todos los beneficios de la obra redentora de Cristo, sino que es algo que está planificado por Dios como un proceso necesario de del proceso de la santificación en nosotros. Porque Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, del 23 al 26, que el último enemigo, el que va a ser derrotado, el último que va a ser quitado justamente es la muerte. Y dice así, 1 Corintios 15, 23 al 26, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, o sea que acá está apuntando cuándo va a suceder esto, en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, el último enemigo cuando Cristo vuelva, que va a ser destruido, es la muerte. Por eso, en paralelo a esto, Pablo esboza de una manera prosal, como una prosa, como una virtud en poema, cuando dice en el capítulo 15, versículos 54 y 55, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, esta está en Isaías capítulo 25, versículo 8, que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo hace esta pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Así que estos textos nos revelan a nosotros que Dios ha determinado que el cristiano también experimente la muerte y no inmediatamente como una aplicación de la obra redentora total, sino que es un proceso en el cual nosotros tenemos que pasarlo también. Pero hasta ese tiempo, cuando vemos nosotros la muerte, seguirá siendo una realidad incluso en la vida de los creyentes, porque nosotros no podemos negar, amados hermanos, de que hemos sido testigos de hermanos que han fallecido y que en algún momento nos tocará a todos nosotros. Y aunque Cristo venció la muerte, aunque Él pagó por nuestros pecados, porque la muerte es la paga del pecado, o sea, la parte penal de esto es que Él pagó, por lo tanto, si Él pagó con su vida por nuestros pecados, como la paga del pecado es la muerte, y Él murió, entonces, ¿por qué tenemos que morir nosotros? Bueno, no es algo que se aplica inmediatamente, sino que es un plan de Dios, como valga la palabra, un mal necesario de poder entender que la relación y la experiencia física de la muerte en nosotros actúa de una manera diferente para el que no es creyente. Por eso es que debemos nosotros estar claramente preparados en el conocimiento, no en la ignorancia, de que los creyentes no experimentaremos la misma expresión de la muerte como aquellos que no son creyentes, sino que en nosotros actúa la victoria, actúa la bendición, actúa la conveniencia, como Pablo lo hacía referencia en sus cartas, ¿no? Así que todos nosotros vamos a experimentar envejecimientos, enfermedades, lesiones, tal vez nos va a tocar experimentar en algún momento accidentes,
o cosas, desastres naturales como que pueden pasar, y uno dice, ¿y todo esto qué pasa con esto? ¿Sí? Vemos nosotros en la historia, aún en la historia bíblica, de que los apóstoles han experimentado tempestades en el mar, han pasado persecuciones y muerte. En la historia el cristianismo está lleno de mártires, personas que han sido tremendamente torturadas y sin embargo han experimentado algo que no es como la muerte actúa en los no creyentes, diferente en los creyentes. La diferencia está claramente marcada en el Salmo 23, cuando antes de que pasemos por el valle de sombra de la muerte, el salmista dice, confortarás mi alma. Primero conforta el alma y luego nosotros con el Señor atravesamos ese valle. Ahí está la gran diferencia. Y nosotros podemos ver que aunque Dios ofrece contestar nuestras oraciones y librar a todo creyente de las aflicciones, en este caso no podemos nosotros orar diciendo, Señor, que yo no muera nunca, ¿no? Salvo en el momento de que las trompetas suenen. Si hoy suena la trompeta en este momento y el Señor viene, Pablo incluso decía, nosotros que hayamos quedado, lo que no hayamos muerto, lo que permanezcamos vivos, pues entonces seremos transformados para recibir al Señor, ¿no? Pero si no, todos experimentaremos la muerte, porque así lo dice la Escritura. Entonces, este punto es importante para tenerlo en cuenta. Pero también Dios, en su planificación, usa la expresión de la muerte para completar, finalizar la obra de la santificación en nosotros. ¿Por qué? Porque si sabemos nosotros de que ya no hay condenación a ninguno de los que están en Cristo, porque Él pagó el castigo de ese pecado. En la cruz ya no hay culpabilidad para los que por la fe creen en la obra de Jesucristo, no hay condenación, no hay culpa, fuimos justificados por Jesucristo delante del Padre, hay paz para con Dios. No obstante, nosotros encontramos de que esa es una declaración legal, lo creemos, lo aceptamos, lo asimilamos, pero en el proceder diario de nuestras vidas y en el diario vivir nos damos cuenta de que hay algo que debe cambiar en nosotros y eso se llama la santificación progresiva. ¿Cuál es la diferencia? Que la justificación es como un golpe de martillo del juez que inmediatamente se declara judicialmente a alguien inocente, a alguien justificado, a alguien recto, ¿sí? O sea, totalmente absuelto, no hay demanda, no hay condenación, no hay ningún tipo de demanda. Pero sin embargo, nosotros entendemos que la santificación no es algo inmediato, sino que es algo progresivo. Y nos damos cuenta todos nosotros de que la santificación, al ser progresiva, todavía luchamos, todavía batallamos con la vieja naturaleza y los vestigios y restos de pecado que aún quedan en nosotros, y la inclinación natural que tenemos de que si no estamos viviendo en el espíritu, vamos a caer en la carne, en los apetitos de la carne, vamos a vivir en la carne. Entonces tenemos que entender que esa batalla que tenemos permanentemente, esa batalla espiritual, se da entre el espíritu y la carne, nuestra concupiscencia, y todo esto podemos ver que se arma de una gran confrontación diaria en mis pensamientos. Por lo tanto, nosotros sabemos de que la santificación progresiva, ningún cristiano, absolutamente ningún cristiano va a alcanzar la perfecta santificación estando en esta tierra y estando en este proceso de santificación. Solamente es posible cuando nosotros morimos, porque es justamente el fin de nuestro peregrinar en este mundo caído, abandonar este cuerpo corrompido por el pecado, como Pablo lo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y poder entrar así de esta forma a un estado en el cual somos totalmente hechos espíritus perfectos delante de Dios, porque hemos dejado atrás el cuerpo pecaminoso, donde las marcas todavía del pecado seguían estando luchando y batallando en nosotros. Así que el propósito positivo de esto, en cuanto a experimentar la muerte como un completo o un complemento o una finalización de este proceso de santificación, vemos nosotros que también está elevado al plano de la disciplina de Dios, como lo dice Hebreos 12. Y claramente dice que el Señor disciplina a los que aman y lo hace para nuestro bien. Lo hace justamente
para que nosotros podamos participar perfeccionando la santidad. Y ciertamente ninguna disciplina, dice Hebreo, en el momento de ser aplicada o recibida, es motivo de gozo, parece agradable, parece hermoso, sino que más bien es algo que nos causa tristeza, que nos causa dolor, nos causa pena, pero sin embargo después produce un fruto de justicia y paz muy apacible que nos permite a nosotros entrar o ser entrenados en ella. O sea que no toda disciplina sirve para corregirnos en cuanto al sentido de los pecados, sino también que es un acto de purificación final. Y en este caso la muerte se halla también como una expresión justamente de la culminación de nuestro peregrinar en un mundo caído, en un cuerpo caído, corrompido y marcado y arruinado por el pecado. Ya no sé dónde más me va a salir cana a mí, las arrugas y el dolor de aquí, el dolor de allá. Lo mismo que le pasa a usted, todos los días vamos envejeciendo. Esas son las marcas del pecado y la evidencia más clara del reinado del pecado, aunque ya esté destruido y ya esté vencido en la resurrección de Cristo, es cada vez que nosotros vemos a alguien que muere. ¿Sí? Cuando estamos en un velorio podemos entender que el pecado es real y lo que es real es la sanción judicial de Dios contra el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Entonces lo que vemos nosotros claramente que Jesús, quien, aunque nunca pecó, Hebreos 5:8 nos dice, mediante el sufrimiento que él padeció al obedecer, fue claramente perfeccionado mediante el sufrimiento. Esto lo dice el capítulo 2 de Hebreos, versículo 10. Nuestro Señor fue perfeccionado a través de ese sufrimiento. Y cuando está hablando de esto es la parte final en la cual Jesucristo, él sabía lo que se estaba por enfrentar cuando él estaba camino al Gólgota y él entendía perfectamente lo que era beber la copa de la ira de Dios que debía ser derramada sobre todos nosotros, pero lo que nosotros podemos ver que toda adversidad y todo sufrimiento que nos viene en la vida como algo que Dios envía para hacernos bien, nosotros empezamos a cambiar y decimos, el Señor nos está corrigiendo. Pero el final de nuestra vida, para librarnos totalmente de este cuerpo viciado y contaminado por el pecado, es justamente la separación del alma del cuerpo, en la cual nosotros pasamos a ser en la muerte espíritus hechos perfectos y nuestro cuerpo vuelve al polvo a la espera justamente de la redención final, que es la glorificación, en la cual recibiremos un cuerpo nuevo, resucitado, glorificado, para habitar plenamente y eternamente con nuestro Salvador Jesucristo, morando en una tierra totalmente restaurada, glorificada a nuestra gloria, para disfrutar del Señor para siempre y de toda su creación. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender esta realidad en la cual puede eliminar algunas preguntas. ¿Por qué yo, si yo soy un cristiano, tengo que morir? Y una de las cosas que resalta esta fe y esta doctrina es que nuestra obediencia a Dios es más importante que conservar nuestra propia vida. ¿Sí? A veces estamos muy afanados por conservar nuestra propia vida, pero no por causa del Señor, sino para el deleite y el placer que me produce estar vivo. Pero si Dios usa la experiencia de la muerte para profundizar nuestra confianza en Él y fortalecer nuestra obediencia a Él, es importante que recordemos que el objetivo del mundo es preservar la vida física, cueste lo que cueste. O sea, esto está, como nosotros podemos llamarlo, el instinto de supervivencia. ¿Sí? Todo el mundo y todos los seres humanos, por forma instintiva, tiende a cuidar su vida. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que el objetivo del creyente cambia cuando la nueva vida es Cristo, y no quiere decir que nosotros vamos a derrochar nuestra vida, sino que vamos a poner por encima la obediencia a Dios y la fidelidad a Él ante cualquier circunstancia que se nos presente. Por eso es que Jesús advirtió diciendo que por causa de su nombre seremos perseguidos, aborrecidos y hasta muchos serán martirizados, van a morir por causa de Él. Y esto nosotros podemos ver que Pablo estaba tan convencido y tan compenetrado de esto, que en Hechos 21:13, él dice con toda claridad, por el nombre de nuestro Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Sí? Él estaba haciendo referencia a su deseo.
Lo que nosotros vemos también que Pablo puede hacer hincapié a esto en cuanto a entender cuál es el valor de la obediencia. Él dice en Efesios, a los ancianos en Efesios, dice, considero, allí en Hechos 20-24, ¿no? Considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que yo termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que se me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, Pablo decía, si yo tengo que morir exponiendo mi vida a cualquier tipo de riesgo, pero yo prefiero morir. Esto es algo maravilloso, ¿no? O como Pablo termina diciendo en Filipenses 1:20, cuando, un texto que todos lo conocemos, que todos lo apreciamos, y dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Realmente es una belleza entender que nosotros como cristianos vemos de otra manera la muerte, de otra forma la muerte. No la vemos como un pesar, como una carga, sino poder entender que es un final de una carrera y a la espera de la corona. Yo no voy a olvidarme nunca ese domingo que estuvimos con mi hermano Fernando despidiéndonos de mi papá allí en su último momento de desahuciado y agonía, y con su poca posibilidad de hablar y de modular su voz y su garganta, nos pidió que lo besáramos, cantamos Señor mi Dios y leímos el Salmo 23 y en un momento ya casi sin fuerza él balbuceaba y él pudo decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera y empezó a llorar, ¿no? Eh, y yo entendí que es diferente que morir en la fe, morir en Cristo, que morir en delitos y pecados. Y la verdad, hermanos, que entendiendo la perspectiva diferente que tiene un hijo de Dios en cuanto a esto, es porque la victoria de Cristo sobre la muerte está en nosotros y nos hace a nosotros eh, ver de otra forma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Así que en la persecución en la que podemos nosotros llegar a tener, como la tuvo la iglesia en toda la historia del cristianismo, debemos entender que es honrar al Señor, incluso mediante nuestra muerte, nuestra fidelidad al Señor. Es mucho más importante que como cobarde intentar escondernos para cuidar nuestra vida. Nosotros debemos entender que el valor y la motivación de los mártires de la iglesia primitiva era justamente decir, muero y entrego mi vida en mi último aliento, diciendo, Jesucristo es mi Señor. Y es verdaderamente maravilloso. Por eso es que Apocalipsis 12:11 dice, no valoren tanto su vida como para evitar la muerte, ¿no? En el sentido de que no estemos arraigándonos a vivir por vivir sin tener un fundamento. Cuando nosotros tenemos el fundamento de vida, es cuando nosotros estamos confiados, cuando nosotros estamos eh, seguros, abrazados, no tenemos miedo, si a veces nos pueden llegar enfermedades o malos diagnósticos, y empezamos seguramente con nuestra cabeza a pensar en cosas que a lo mejor no tienen respuesta, lo mejor que podemos hacer es mirar a Cristo y su victoria ya ha sido dada para nosotros. Así que, ¿cómo debemos nosotros pensar en cuanto a nuestra muerte y a la de los demás? ¿Sí? Sería una pregunta que nos ayudaría a responder. Bueno, primero nuestra muerte. ¿Sí? El Nuevo Testamento a nosotros nos enseña, nos anima a ver que nuestra muerte eh, es sin temor, en el sentido de que el gozo de la perspectiva de ir a estar con Cristo es mucho más grande. Es maravilloso. Si bien es cierto, es como que la muerte se transforma simplemente en una puerta, de aquí para allá. Dejar este mundo, inmediatamente ver el rostro de mi Salvador Jesucristo y de todos los santos en Cristo Jesús que han sido redimidos y que están gozando de plena libertad. En 2 Corintios 5:8 Pablo dice, prefiriéndonos estar ausente de este cuerpo, pero vivir junto al Señor, ¿no? Y en cuanto a esta
realidad que nos toca vivir en este cuerpo es como una cárcel, estar retenidos, ¿sí? Pero cuando vemos nosotros la muerte como lo expresa la palabra de Dios y nos lleva a ver la victoria, eh, Pablo tenía mucho que decirnos en cuanto a esto cuando en Filipenses 1, 22, 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Morir es ganancia. Verdaderamente entender esto que Pablo decía, yo siento el deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero quedarme es por causa de ustedes, ¿no? O sea, el motivo de nuestra vida como creyente es el Evangelio, es vivir para Cristo, es vivir en la orden, en la comisión, en la expresión del más grande y alto privilegio de ser embajadores del reino de los cielos, representantes de nuestro Señor Jesucristo, porque portamos su palabra. Y si no, morir es ganancia, es mucho mejor estar con el Señor, ¿no? Eso lo expresaba Pablo. Y tal es así que nosotros podemos ver ese texto tan precioso, ¿no? Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, que recién he citado, ahora lo voy a leer. Apocalipsis 14, 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! O sea, esto es como un decreto. Después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, forman parte de esa expresión del cántico glorioso de los 144.000, o sea, de los escogidos, de los salvados en Cristo Jesús. Y ese mensaje que viene es como un decreto del rey, al decir, oí una voz que me decía desde el cielo, escribe. Cuando dice escribe es porque es un documento legal, esto está escrito. Bienaventurado quiere decir muy dichosos, muy felices, extremadamente felices, de ahora en adelante. ¿Cuándo es la hora? De los que han sido testigos por la fe de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde la muerte ha sido vencida. Dice, de ahora en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Y ese sí es la afirmación, dice el Espíritu. Bendito sea el Señor por estas verdades que nosotros podemos tener y abrazarlas con esta seguridad. Así que los creyentes no tienen que temer a la muerte porque la Biblia nos asegura que una vez que esto llegue a nosotros, la muerte no podrá apartarnos de su amor. Porque Pablo dice en Romanos 8, 39, 38 y 39, ¿qué nos podrá separar de su amor? Y dice la muerte, la vida, la muerte, ni la vida ni la muerte podrán apartarnos del amor de Dios que se manifiesta en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que Jesús murió para librarnos a todos que por medio de su muerte estaban sentenciados a muerte de esclavitud, pero Él, a través de su vida, nos ha dado esta libertad, ¿no? Así que, con respecto a nuestra muerte, sabemos que es para nosotros algo que probablemente trae cierta sensación, pero cuando la fe captura a través de la palabra la convicción a nuestras vidas, cambia, la perspectiva cambia absolutamente. Ahora, ¿qué pasa con la muerte de nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros seres queridos, ¿no? Si bien podemos mirar nuestra muerte con una expresión más gozosa de saber que si yo me tengo que ir, me voy a ir a la presencia del Señor, y hasta puedo decirle a mis parientes, a mis familiares, no lloren por mí, yo voy a estar con el Señor. O sea, yo puedo tener esa expresión, pero nuestra actitud será un poco diferente cuando nosotros vemos la muerte de algunos parientes, algunos familiares creyentes, o algunos amigos que son creyentes, porque no podemos negar que nos entristece, que puede llegar un momento de aflicción, de gran pesar, a pesar de que tenemos una mezcla del gozo de saber que ellos ya están con el Señor, pero no es incorrecto expresar tristeza, ¿sí? No hay que decir, no, no llores, vamos a hacer ahora una alabanza. No, no. Es normal, es una experiencia normal
de la tristeza, de perder el compañerismo de los seres queridos, ¿sí? Cuando alguien experimenta la muerte de un familiar, de un pariente que es creyente, está esa mezcla de decir, bueno, yo sé que ellos están en lo mejor de lo mejor, pero siento la ausencia y los extraño y siento, tengo ganas de abrazarlos y de besarlos y de compartir con ellos. Así que esa mezcla del gozo con ellos, que se estar con el Señor, no invalida la tristeza que podamos sentir por ausencia, ¿no? No es incorrecto sentir tristeza, no es incorrecto sentir sufrimiento, de extrañarlos, ¿no? Lo que tal vez hay que tener cuidado de no caer en la depresión o en el desasosiego en cuanto a esto, sino que encomendar justamente nuestras vidas al cuidado del Espíritu Santo y hacer el ejercicio de la utilización de la palabra de Dios cuando nos dice todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo deseable, todo lo de buen nombre, todo lo que es digno, alabanza, en esto pensar, ¿no? O sea, renovar el espíritu de mi pensamiento, o sea, no anclarme en una emoción de tristeza demasiado tiempo porque va a sofocar mis otras emociones y me puede cautivar a una depresión, sino que poder tener justamente eh, la expresión de poder sentirme gozoso sin negar que puedo tener tristeza, sin negar que puedo estar seguramente viendo esa necesidad de decir, Señor, ¿por qué siento esta tristeza? ¿No? Pero es normal. ¿No? Cuando asesinaron a Esteban, ¿no? Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 versículo 2, dice que había hombres piadosos que cuando sepultaban a Esteban hacían gran pesar por él, hicieron gran duelo por él, tenían mucho dolor, mucha tristeza, ¿no? Y haberlo visto morir así. Aún nuestro Señor Jesús dice, Juan 11:35, considerado el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró, ¿no? Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, y él lloró, se expresó claramente una sensación de tristeza por la muerte de su hermano y amigo Lázaro, ¿no? A pesar de que él sabía que él iba a resucitar y él lo resucitó, pero nosotros vemos de que la aflicción que sentimos por la muerte de seres queridos, claramente se produce esa mezcla de esperanza, gozo, así que nosotros vemos que hay consuelo en esto cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, allí en el capítulo 4, versículo 13, que dice, no quiero, hermano, que se entristezcan como los que no tienen esperanza, ¿sí? O sea, que no dure demasiado la tristeza. Hay tristeza, claro que sí, pero hay esperanza. Y esa esperanza tiene que cautivar esa tristeza y llevarnos a nosotros a enjugar nuestras lágrimas en esa esperanza gloriosa de que cuando suenen las trompetas y el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor, ¿no? Esto es algo maravilloso, ¿no? Porque eh, claramente hay una esperanza que es mucho mayor que la tristeza, ¿no? Y les asegura que Cristo murió, dice, por nosotros para que en la vida o la muerte vivamos juntamente con Él. ¿No? Eso lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:10. Así que mucho valor tienen los ojos, la muerte de los justos, de sus santos, ¿no? Salmo 116:15, de gran estima es a los ojos del Señor la muerte de sus fieles, de sus santos, ¿no? O sea, es bien vista por el Señor la muerte. No sé, es como ver llegar al pródigo a casa, ¿no? Venía todo sucio, maltratado, maloliente, golpeado por el pecado, y allí afuera nomás lo cambió de ropa, le cambió de calzado, le puso un anillo y organizó la fiesta para entrar al gozo, ¿no? Entonces, qué importante es ver esos cuadros como que el Señor también, cuando muere un creyente, en ese cielo invisible, en ese lugar donde los muertos van a estar con el Señor, son recibidos con gozo. De gran estima es la muerte de los santos ante los ojos del Señor. ¿No? Así que tenemos tantas cosas para aprender de la palabra, de poder sentirnos en verdad con tristeza, pero a la vez con gran gozo, con gran esperanza, y mucho más que cuando estemos así pensando en esto, podamos recitar lo que Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
o dónde está, oh sepulcro, tu victoria. Pues doy gracias a Dios que Él nos da siempre victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la resurrección y la esperanza más grande que tenemos. Pero no así es cuando muere algún amigo, una persona que no es creyente, un familiar que no es creyente. Eh, Cuando muere un inconverso, la aflicción que sentimos está mezclada ya no con gozo, sino con un profundo pesar, una profunda tristeza, porque nosotros sabemos lo que la Escritura dice, qué pasa con el que muere eh, en, en sus delitos y pecados, qué pasa con el que muere rechazando el Evangelio de Jesucristo. Y a veces nosotros, por consolarnos nosotros mismos, nos obligamos a decir a otros de que seguramente Dios habrá hecho en la fracción de milésima de segundo algo para convertirlo. Y tal vez, no voy a negar que Dios es soberano a hacer como Él quiere, pero tal vez termine siendo más un consuelo para mí mismo que la realidad que se está dando, ¿no? Esta aflicción muchas veces hace que nosotros podamos decir cosas al deudo, a la persona, que traen mayor confusión que consuelo. Tal vez nosotros sinceramente deberíamos entender por qué el apóstol Pablo decía que, que tiene gran dolor y gran pesar y mucho sufrimiento por sus propios parientes, por su propio pueblo, ¿no? En Romanos 9, del 1 al 3, Pablo es como que abre su corazón y dice, digo la verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me lo confirma en el Espíritu, me invade una gran tristeza, me embarga un continuo dolor, y desearía yo mismo, dice, ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos y los de mi propia nación, ¿no? O sea, fíjense ustedes que el dolor que sentía Pablo de ver a los no creyentes morir era realmente muy grande. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros conocemos lo que la Escritura dice, nosotros no desconocemos, no ignoramos, nosotros sabemos y esto es algo que permanentemente lo enseña la palabra. Así que tenemos que nosotros dedicarnos a hablar del Evangelio y hablar de Cristo a nuestros seres queridos antes que sea tarde y por lo menos saber que el Evangelio fue escuchado y que la palabra no vuelve vacía y que la palabra es como una espada de dos filos, que nosotros no somos lo que convertimos, sino solamente lo que anunciamos, pero poder tener la oportunidad de haber hablado con ellos, de presentar el Evangelio de Jesucristo. ¿Eh? Así que la pregunta que surge es, ¿qué sucede cuando la gente muere? Bueno, el alma de los creyentes va de inmediato a la presencia de Dios. Esto es lo que se conoce como el, el paraíso, ¿sí? Eh, en el Antiguo Testamento no se entendía mucho porque no estaba revelado en cuanto a qué sucedía con los justos y con los injustos cuando mueren. Aparece en el Antiguo Testamento la palabra Seol, que se conoce como el mundo de los muertos, ¿sí? Y algunas pistas sobre resurrección en cuanto a los muertos, o algunas palabras proféticas en cuanto a esto, pero no había mayores explicación en cuanto a esto, y tal vez incluso la palabra infierno que nosotros vemos en el Nuevo Testamento que se utiliza en la escritura griega, está tal vez relacionado con el valle de los hijos de Hinnom en el Antiguo Testamento, un lugar que era representado o se lo conocía como el basural de Jerusalén, donde se quemaba la basura y era permanentemente el olor a putrefacción, y justamente el fuego no se apagaba nunca porque había que quemar y mitigar ese olor, entonces algunos echaban azufre para que el olor a putrefacción no esté, porque las vísceras de los animales sacrificados se tiraban allí, incluso los que morían, como en el caso de los leprosos, no eran sepultados, sino que eran echados a esos lugares. Entonces allí había gusano y allí había olor a azufre, y el fuego no se apagaba nunca y la mosca siempre estaba, el olor, el humo, el tormento. Entonces es la imagen que se presenta del infierno, ¿no? Pero ya en el Nuevo Testamento se empieza a aclarar mucho más en cuanto a no afianzar una creencia judía, porque Jesús y los apóstoles no hablaban de esto, sino que hablaban de otras cosas, y mucho más cuando Jesús habla de la continuidad de la vida, cuando da esa enseñanza, porque no es una parábola, da una enseñanza sobre el rico y Lázaro,
y revela cosas que es como que corre por un momento el telón del misterio de lo que estaba oculto, y nos lleva a ver claramente que hay algo, una realidad espiritual que interactúa entre el mundo físico y el mundo espiritual, entre lo visible y lo invisible, y lo que Jesús está expresando acá es algo diferente, ¿no? Y mucho más cuando habla con el preso, el que estaba allí colgado en la cruz al lado de él, que estaba muriendo en agonía, y se arrepiente y él confiesa que él merecía la pena, pero Jesús era un justo, y lo reprende al otro ladrón que estaba allí, que no temía a Dios, él mostraba temor, y él le dice, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. O sea, él aseveraba creer en la vida después de la muerte, y Jesús no le dice, no, si acá termina todo, acá es el final de todo. No, Jesús no dice eso, sino que lo mira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros vemos claramente de que acá, a veces por una cuestión de traducción de la palabra, en el caso de decir Seol, a veces algunos lo relacionan con el infierno, con el lugar de tortura, pero en realidad la traducción habla de tumbas, de sepultura, ¿no? Cuando dicen descendió al Seol, ¿no? Pero acá la palabra es que cuando muere alguien es el Hades. El Hades es conocido como el lugar de los muertos, ¿no? Que no es el purgatorio, que ya vamos a hablar un poquito de eso. El lugar de los muertos, donde tiene dos lugares en los cuales Jesús claramente los discriminan como que es imposible pasar de un lado a otro, que se conoce como el seno de Abraham, y el otro como el lugar de tormento, el Hades o el lugar de tormento, ¿no? Entonces Jesús habla de un paraíso, se habla del seno de Abraham, el lugar donde van las almas de los creyentes, y el lugar de tormento es el lugar donde van los incrédulos, ¿no? Esperando justamente la resurrección. Ese estado se llama estado intermedio, es un estado de espera. Gruden hace referencia a esto muy, muy claramente en su libro de teología sistemática, ¿no? Y cuando Jesús vuelva por segunda vez y suenan las trompetas, la muerte entregará a sus muertos, ¿sí? Todos los que están en el paraíso vendrán a recibir su cuerpo glorificado, y todos los que estaban en el Hades, en lugar de tormento, serán resucitados para recibir su cuerpo de castigo eterno. Entonces se presentarán todas las naciones, como dice Mateo 25, para recibir el juicio final, el juicio de las naciones y las recompensas claramente dichas allí por Mateo 25. Jesús dice claramente que se sentará en su trono a juzgar a todas las naciones y separará, apartará a las ovejas de las cabras, a su derecha las ovejas y a su izquierda las cabras rebeldes, los creyentes y los no creyentes, y las recompensas serán distintas, porque la recompensa de los creyentes serán entrar a una tierra nueva, glorificada, totalmente transformada, esa tierra donde habitaremos juntamente con el Señor, y los de la mano izquierda, cuando dice apartados de mí, maldito, al lugar preparado, reservado, que es el infierno, el lago de fuego, ¿sí? Donde hace referencia que allí será lanzado Satanás, los ángeles rebeldes, el falso profeta y todos los que han rechazado el evangelio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, claramente vemos nosotros de que el creyente inmediatamente va a ir a la presencia del Señor. La muerte es una sensación temporal en la vida corporal, es una separación del alma y del cuerpo. Cuando el creyente muere, aunque su cuerpo físico queda en la tierra y se entierra o se vuelve el polvo, como dice la palabra, en ese momento su alma o su espíritu, también mencionado en la palabra, va de inmediato al regocijo de la presencia de Dios, ¿sí? O sea, cuando Pablo en 2 Corintios 5:8 hace referencia a esto, dice, preferíamos ausentarnos del cuerpo físico, pero vivir delante del Señor, ¿no es cierto? Entonces, estar ausente del cuerpo del Señor también hace referencia al deseo de partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, como lo vuelve a repetir Pablo en Filipenses 1:23. Así que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ese paraíso es el que Pablo después en Corintios dice, conozco a un hombre que tuvo una experiencia, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, pero fue arrebatado hacia el paraíso.
luego hace la misma mención cuando dice al tercer cielo, o sea, ese paraíso es el lugar donde están todos los creyentes en forma transitoria, no es definitiva. ¿Por qué? Porque están sin el cuerpo, son almas o espíritus hechos perfectos. Ese se llama estado intermedio, hasta que la segunda venida de Cristo, los que están con Cristo ahora reciban su cuerpo glorificado para vivir eternamente con el Señor. Y si nosotros que estamos vivos vamos a heredar esta nueva etapa con el Señor, no vamos a estar con este cuerpo, sino que va a ser transformado en un cuerpo nuevo, glorificado, para poder vivir en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Así que donde nosotros podemos ver la palabra es que nos enseña claramente que el creyente deja el estado de lo natural aquí para entrar directamente a la presencia del Señor. Así que la Biblia no enseña acerca de un purgatorio, ¿sí? De hecho, que las almas de los creyentes van inmediatamente a la presencia de Dios, es decir, que no hay purgatorio. En la enseñanza católica romana, el purgatorio es el lugar donde se van a las almas a purgar, donde van a ser purificadas del pecado, donde van a ser limpiadas para estar listas para ser recibidas en el cielo. Entonces, según esta creencia, los sufrimientos del purgatorio se entregan a Dios como sustitución por el castigo del pecado del creyente. Y el pecado, el creyente tiene que pagar su pecado en el purgatorio para entrar. Y eso es antibíblico, porque justamente lo que nos enseñan palabras es que la muerte de Jesucristo, nuestro Salvador, fue vicaria, representante, penal, que pagó el precio de nuestro pecado, y sustitutiva, que tomó nuestro lugar. No hizo falta que nadie más pague, solamente Él pagó en favor de su pueblo. Y esto es una de las cosas justamente que hizo que Martín Lutero fuera, entre tantas cosas que protestó, es el tema de las ventas de las indulgencias que la Iglesia romana estaba utilizando para recaudar fondos para edificar la iglesia de San Pedro allí en Roma, en el Vaticano. Y entonces esto es justamente lo que se protestó, entre tantas cosas que nosotros ya conocemos, ¿no? Entonces lo que nosotros podemos ver es que ese tipo de texto lo refleja uno de los libros apócrifos, especialmente de la Biblia Nácar Colunga, que está en la segunda carta de Macabeos, a los Macabeos, capítulo 12, versículo 42 al 45, que contradice las afirmaciones claras de la Biblia en cuanto a partir y estar inmediatamente con Cristo, como nosotros lo venimos diciendo. Ese texto dice algo totalmente contrario. Judas Macabeo, dirigente de las fuerzas judías, eh, dice esto: mandó hacer una colecta a las filas, recogiendo hasta 2000 dracmas. Esto haciendo referencia a lo que fue un extracto histórico, ¿no? Y que envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado, obra digna y noble, inspirada por la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado de los muertos resucitarían, eh, sería algo vano, ¿sí? Entonces, no habría que orar por ellos, dice, ¿no? Así que carecería totalmente de importancia, pero sí que debía haber un sacrificio, debía haber una purga, una paga expiatoria de sus pecados para poder prepararse para entrar a los cielos. Así que claramente nosotros vemos que esto contradice totalmente el Evangelio, es totalmente antibíblico y es herético, en la cual nuestra fe descansa en la obra perfecta de la redención que Jesucristo logró en la cruz del Calvario por nosotros. Así que la Biblia no enseña claramente cuánto que hay un purgatorio, sino que lo califica totalmente. Pablo dice, para mí es morir y estar con Cristo es mucho mejor. No habla de que iré a purgar mis pecados, nada de eso, ¿sí? Ahora, tampoco la Biblia enseña del sueño del alma. Ya estoy un poco pasadito, pero quiero ir terminando. La Biblia no enseña del sueño del alma, ¿sí? ¿Qué es esto del sueño del alma? Que muchas veces se confunde. Y a veces basado en textos sacados fuera de contexto o una interpretación privada en cuanto a esto, muchos hallan el respaldo de esto en cuanto a una doctrina totalmente incorrecta, que ha sido más bien izada como una de sus doctrinas favoritas de la iglesia adventista, que no tiene nada que ver con esto. Es una doctrina que enseña que los creyentes cuando mueren están en un estado de existencia inconsciente, ¿sí? Están dormidos. En los próximos años o siglos o milenios que tengan que estar
durmiendo hasta que vuelva Cristo y lo resucite para la vida eterna. Nunca, esta doctrina nunca se halló en la iglesia, aceptación en la iglesia, sino que más bien es una interpretación de una secta de los adventistas, ¿no? Entonces, el respaldo que ellos toman son textos en la cual la Biblia habla acerca de la muerte en forma comparativa con el sueño, con el dormir, como Mateo 24, 27:52 o Juan 11:11, cuando Jesús le dice, Lázaro no está muerto, sino que duerme, les voy a despertarlo. Entonces, no entendían. O Hechos 7:60, o podemos ver, no hay muchos textos, ¿no? En la cual hace referencia a esto. Pablo dice, los que duermen, o sea, no debemos tener esperanza, perdón, tristeza como los que no tienen esperanza, sino que los que duermen en Cristo serán resucitados. Bueno, entonces, cuando la Biblia llama sueño esto, a la muerte, está utilizando una expresión metafórica, creo que todos ya sabemos de que la Biblia tiene figuras y simbologías en las cuales no son literales, sino que son metafóricas que van a indicar que la muerte es temporal para los creyentes y que no tiene el poder de la muerte que antes no que antes tenía antes de que Jesucristo muriera y resucitara. O sea, lo que nosotros vemos es que Jesús lo que hizo claramente es vencer a la muerte y que inmediatamente la muerte ha sido quitada del medio, en el sentido de que no es un estado de dormir y estar inconsciente, sino que inmediatamente nosotros abriremos ojos y estaremos con el Señor. O sea, esto es como para tenerlo en cuenta, porque somos nosotros claramente lo que podemos expresar, lo que dice el Salmo 115, 17, 18, nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre, aleluya, amén, y alabando al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no dejamos de alabar, porque nosotros estamos alabando ahora como cristianos, morimos, inmediatamente seguimos alabando en presencia del Señor. No se interrumpe por un estado de sueño, un estado de inconsciencia, sino que nosotros podemos ver que hay claramente una expresión de, de perpetuidad en cuanto a la existencia delante del Señor. ¿Sí? O Jesús le dijo al ladrón, cuando dijo, acuérdate de mí cuando vayas, entres a tu reino, sí, pero primero vas a ir a purgar tus pecados, no, dice, hoy estarás conmigo, hoy, inmediatamente, apenas él murió, aquel ladrón que estaba al lado de Jesús estuvo con él en el paraíso y para siempre, ¿no? Entonces, hay cosas que la palabra nos deja muy en claro lo que es realmente experimentar lo que la Biblia nos dice y rechazar lo que la Biblia no dice en cuanto a esto. Así que finalmente debemos orar por los muertos como hace la Iglesia Romana. Obviamente Dios no expresa esto, no debemos orar por los muertos, aunque Macabeos capítulo 2, 12, segundo Macabeo lo enseña a orar por los muertos. Nosotros tenemos a esos libros como apócrifos, que no son inspirados por el Señor, sino son libros históricos. Nosotros vemos de que no, el creyente, los creyentes una vez que mueren, entran en la presencia de Dios y el estado es perfecto, de perfecta felicidad, de estar con el Señor para siempre. Así que no tiene ningún sentido orar por ellos. Y por los que no están salvados, la oportunidad de orar por ellos es mientras están en vida, para que el Señor abra su corazón, abra sus ojos, para que el Señor transforme su vida y los salve. Pero después de muertos ya no hay ninguna oportunidad, no hay ninguna posibilidad de orar por ellos para que sus almas se salven, ¿sí? Entonces, ni aunque rece 9 días seguidos y haga una serie de cosas como para que esto suceda, eso no es bíblico, por lo tanto no tiene ningún tipo de valor. Bueno, voy llegando a la parte final, me va a quedar solamente la, el estado de la glorificación, que es la resurrección, y los que mueren sin Cristo van inmediatamente al castigo eterno, ¿sí? Donde allí van a estar ellos reservados para el juicio final, para ser lanzados justamente juntamente con Satanás al lago de fuego, ¿no? Entonces, la glorificación es el estado final de esa cadena de oro, de esa seguidilla de buenas noticias que nosotros tenemos, que son las cosas que ayudan a bien para los que están en Cristo Jesús, que son los que Él conoció, a los que Él llamó, los que justificó,
también nos glorificó. Entonces, la glorificación es lo que va a suceder cuando Cristo venga por segunda vez y lo que nosotros vamos a poder claramente disfrutar para siempre de un cuerpo totalmente nuevo. Pablo habla de la redención de nuestros cuerpos y añade por la esperanza, por esa esperanza fuimos salvados también, y que es la glorificación de tal cual a la gloria de Cristo, y la tierra será glorificada a nuestra gloria. Así que podemos definir la glorificación como lo siguiente. La glorificación es el paso final, ¿sí? ¿Qué nos falta a nosotros? La glorificación. Sea que muramos o que estemos vivos cuando el Señor venga, es el último peldaño del escalón. Así que vale seguir adelante, vale seguir luchando, perseverando, mis hermanos, porque el final de la carrera se acerca. La glorificación es el paso final de la aplicación de la redención. La redención es perfecta y tendrá lugar cuando Cristo vuelve y resucite el cuerpo de los creyentes que han muerto a través de todos los tiempos y vuelva a unirse su alma a su cuerpo nuevo, glorificado, y cambie los cuerpos de los creyentes que están vivos, transformándolos para que sean creyentes que tengan el mismo cuerpo resucitado, igual que el de Cristo Jesús, para poder disfrutar de la eternidad en esta tierra glorificada para siempre con el Señor. Así que hay muchos textos en los cuales nosotros podemos ver, pero principalmente 1 Corintios 15, del 12 al 58, que lo dejo que ustedes lo lean, para que podamos ver lo que es la glorificación final y la transformación final. ¿Por qué? Porque si Cristo no estuvo más que 3 días muerto y resucitó en un cuerpo glorificado, nos está diciendo que nosotros también vamos a recibir un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado, un cuerpo que va a poder disfrutar de la nueva tierra que el Señor ha prometido que Él va a crear para recrearnos juntamente con Cristo en todas las cosas creadas y de poder asombrarnos de su gracia, su misericordia para siempre. Así que mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a poder abrazar con esperanza lo que la palabra nos enseña y no dudar en estos tiempos que seguramente pueden ser peligrosos, pueden ser difíciles, sino que cada día acrecentemos más nuestra esperanza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos y luego abrimos un tiempo de foro. Señor, te queremos dar gracias, alabarte y bendecirte por tu palabra. Tremenda verdad revelada en las Escrituras que corren el velo, que nos quitan las dudas, que nos enseña, que nos corrige, que nos instruye, Señor, a fin de prepararnos y de capacitarnos, Señor, como creyentes, hijos de Dios, no neófitos, no ignorantes, sino todo lo contrario, suficientes motivos para alabarte y glorificarte y recrearnos, Señor, en tu promesa, en la veracidad y cumplimiento de tu palabra, porque tú, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, eres el amén de Dios y todas las cosas en Cristo son hechas. Por eso es que nosotros descansamos en tu soberanía, descansamos en tu verdad y te alabamos y te bendecimos por mérito de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.